Alejandro Villalobos fue alumno en nuestro magíster y en nuestro doctorado. Y fue un muy buen estudiante, hay que decirlo. Eso le dio la posibilidad, además de otros méritos, por supuesto, de obtener la posibilidad de trabajar como profesor en la Universidad Católica del Maule. Está ahí hace unos 10 años ya, mucho tiempo. Y ha participado en nuestras ocasiones en la semana. Él correspondería a estas nuevas generaciones que yo señalé en mis palabras introductorias en la mañana, de profesores jóvenes que se han formado en torno a la Semana de Estudios Romanos, porque Alejandro venía a la semana antes de graduarse, incluso, yo creo que cuando era estudiante. Y eso ocurrió muchas veces, así que es bien importante para los estudiantes que ahora están aquí, que vean que la posibilidad de estar sentado aquí y hablar es el resultado de un esfuerzo grande de muchos años, digamos, ¿no? Y que los que están interesados, por supuesto, pueden replicar. Alejandro nos va a presentar un trabajo que lleva por título Dion de Prusa, aproximaciones y reflexiones en la construcción ideológica. Dejo entonces a Alejandro. Bien. En primer lugar, quiero sinceramente agradecer a la comisión organizadora presidida por el doctor Bonocori, del cual me honro haber sido su estudiante de doctorado hace ya algunos años atrás. Pero fundamentalmente vengo aquí a la Universidad Católica de Valparaíso, me siento como en casa, muy bien recibido, y la verdad es que siempre es muy grato poder visitarme. En muchas ocasiones, efectivamente, como el doctor Bonocori señala, estuve sentado como estudiante y la verdad es que me siento plenamente identificado con este trabajo. Así que muy, muy agradecido, más aún cuando se conmemoran 50 años de esta Semana de Estudios Romanos, que yo la veía cuando estudiaba en pregrado, cuando estaba en otra universidad, no en la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso. Veía con cuánto esfuerzo y podíamos reflexionar en torno a los temas que a mí me llamaban muchísimo la atención. Por tanto, para mí de verdad que es un honor poder compartir con tantos académicos de tanta trayectoria, mucha más que la mía. Yo me siento un aprendiz todavía de manera permanente y lo recibo las laudes que ha hecho el doctor Bonocori con mucha humildad, con la mejor intención. Bueno, y quisiera, antes de comenzar de lleno a este tema que en lo particular a mí me ha llamado mucho la atención en el último tiempo y que he estado tratando de reflexionar en torno a Dion de Prusa, quisiera, seguro que aquí hay muchos estudiantes de primer año que se preguntarán cuando ven los noticieros, las noticias, leerán el diario, se preguntarán ¿qué hacen los políticos, los gobernantes, los príncipes? No, ya no hay muchos príncipes. ¿Qué harán para hacer bien o mal el trabajo? ¿O qué dejarían de hacer? ¿O qué dejaron de hacer los buenos o malos gobernantes en cualquier parte del mundo? No vamos a hablar de Chile ni en particular ni de otro lugar, sino que en todo el mundo. Y seguramente estarán reflexionando. Bueno, Roma ya se había cuestionado en la antigüedad clásica, ya había cuestionado cuál era el rol que debían cumplir algunos filósofos y pensadores del mundo antiguo. Y particularmente lo que quiero comentarles, pensando en este contexto donde hay muchos de nuestros estudiantes, los cuales, insisto, me siento plenamente identificado con ustedes. Bueno, los griegos y los romanos acostumbraron a tener consejeros, cosa que parece ser que en estos, cuando vemos malos gobernantes hoy día, debiéramos de preguntarnos qué están haciendo los consejeros hoy día en el mundo contemporáneo, si es que existen consejeros. Bueno, el personaje que les voy a presentar, particularmente, insisto, para los chicos y chicas que nos acompañan, Dion de Prusa, como les pretendo comentar, fue un consejero de príncipes, de gobernantes, que tuvo ciertas particularidades, que tuvo una construcción ideológica, política, que permitió en cierta medida enmarcar un camino para ciertos gobernantes y emperadores romanos en particular, ¿ya?
Entonces, voy a leer la presentación tratando de ser lo más claro posible. En primer lugar, el arte de historiar y escribir en la antigüedad clásica, como muy bien lo reconocía Arnaldo Momigliano, un historiador que seguramente ya habrán leído, era un oficio de hombres retirados de la política contingente, hombres notables, pertenecientes en la mayoría de los casos a una élite, de los cuales un número menor de ellos escribían desde el exilio, comenzando esta condición con el propio Heródoto, situación que provocaba que los historiadores e intelectuales frente al poder se mostraran políticamente comprometidos ante determinadas formas de gobierno, o de lo contrario, sus relaciones serían apremiantes frente al poder, poniendo incluso en riesgo su propia existencia. En esta ponencia, a partir de este estudio preliminar, me propongo analizar y aproximarnos a la actitud intelectual y el discurso político frente al emperador de uno de los autores griegos más representativos y atractivos quizás del siglo I después de Cristo, llamado Dion de Prusa, quien no escapa a la tradición de condición de exiliado y perseguido en algunos casos, como señalaba hace un segundo atrás. Originario Dion de Prusa de la provincia de Bitinia, para que nos vamos ubicando en el mapa, Bitinia, para nuestros estudiantes, está en el Asia Menor, ubicado en las riberas del Mar Negro, y que lo podemos ir apreciando también en otro mapa para que nos vamos contextualizando. Y a este orador, escritor y filósofo de extraordinaria elocuencia y talento literario, se le pone el sobrenombre de Crisóstomo, que no tardaron en aplicarle ciertos sofistas contemporáneos como reconocimiento a su gran labor y estilo de escritura. En torno a los años 230, la obra fundamental de Filóstrato, por ejemplo, Vida de los Sofistas, es caracterizado con estos apelativos. Se representa por la excelencia en la figura de los filósofos que gozaron de cierta reputación de sofistas. De él se conservan 80 de sus obras, entre ellas los discursos de la realeza, tema del que brevemente trataré de abordar hoy. Desde ese punto de vista, me interesa, en primer lugar, abordar un poco la propuesta teórica del ejercicio del poder. Ciertamente este autor, quien aparece como un privilegiado observador de los sucesos políticos y las pugnas de poder, como un activo intelectual, me parece que como tesis inicial, su obra es conocida o podría acercarse a lo que se conoce como los espejos de los príncipes, Speculum Princeps, entendiendo como tal a los consejos que proporciona un determinado intelectual y filósofo a un emperador o gobernante. Esto proviene de una vieja tradición literaria hispánica del siglo XIII, muy arraigada, por ejemplo, en la corte de Alfonso el Sabio, y que va a diferenciarse sustancialmente de los llamados panegíricos, quienes en ningún caso exponen advertencias al sujeto del encomio, en este caso al emperador, y por tanto pudieran alabar incluso el mal proceder, o le determina condiciones para el ejercicio del poder, siendo por tanto una condición recurrente en la obra de Dion de Prusa los consejos y sugerencias, siendo una condición que le caracteriza al propio Dion, que otorga y que construye la imagen del buen gobernante. Deja de lado ciertas alocuciones personalistas y carentes de críticas. Utiliza eficazmente el principal instrumento de los intelectuales y los filósofos de la antigüedad, la palabra, estableciendo la función social y política de la palabra como medio de transmisión del pensamiento universal, que es entendida como un instrumento también y a su vez de propagación política. Por tanto, reflexionar sobre los objetivos perseguidos por el sofista nos permite volver sobre el papel político que desempeñaba o quería desempeñar. Entonces hay que preguntarse, y así lo hacen algunos historiadores que han estudiado profundamente a Dion de Prusa, bueno, ¿era un consejero o era un amicus del emperador? Probablemente era muy cercano al emperador Trajano, como lo ha sugerido Paolo Desideri, que es uno de los principales autores que ha reflexionado y ha analizado precisamente a Dion de Prusa.
Pero claramente él se presenta como probablemente un miembro de la élite griega que trata, aparentemente como las discusiones que se han dado, de cómo participa el mundo griego, el mundo intelectual griego, en el desempeño político de la Roma occidental. Dion vivió a lo largo del siglo I, experimentando diferentes tipos de principados. Pensemos bajo el reinado de los Julio Claudio y de los dos primeros Antoninos. Tras el asesinato de Domiciano surgió un contexto favorable para el desarrollo de la reflexión política, cosa que en tiempos anteriores no lo había vivido y por tanto Dion había sido un perseguido. Y sobre el buen modelo de gobierno. Los discursos del sofista pueden ser comparados al espejo del príncipe, compuestos por su contemporáneo Plinio el Joven, en el Actio Gratiarum, que se diferencia precisamente en lo que es el panegírico del mismo Plinio, cuando éste asume el poder, el cargo de cónsul, el 1 de septiembre del año 100, entendido como la expresión de una ideología imperial. Así, los discursos de Dion nos llevan a examinar cómo podrían entonces seguir utilizándose históricamente estos discursos. La reflexión es que con bastante profundidad realizó Paolo Desideri, apuntando precisamente a cuáles son los roles que va a tener este filósofo. Nos surgen, por tanto, otras interrogantes. Hay que preguntarse en qué medida los discursos de Dion permiten reconstruir una ideología imperial. ¿O es posible ver en Dion la recepción de la imagen del emperador por la élite intelectual y social, considerando el origen de Dion? Dion era un filósofo de la élite, precisamente oriental. Al mismo tiempo, la construcción de la imagen de Dion es de la mitad oriental del imperio o es de la mitad oriental, de la mitad occidental. ¿Hasta qué punto Dion adapta y moldea el pensamiento político griego sobre la realeza del modelo del principado? Son algunas de las preguntas que quisiéramos tratar de ir dilucidando. Probablemente en este breve espacio no lo vamos a alcanzar, pero esperemos que quede en el escrito. Dion de Prusa ha sido estudiado en profundidad por Paolo Desideri en una obra referente y ya clásica como es Dion de Prusa, un intelectual griego en el imperio, del año 78, y cuya tesis principal está orientada a presentar el influjo griego en el occidente. También el libro de Christopher Young, The Roman of Dion Crisóstomo, del año 80, y recientemente otros artículos e investigaciones escritas por Anne Glanglove. Entonces, el otro elemento que me parece interesante que podamos profundizar brevemente es cómo se desarrolla la teoría política y el poder de Dion en Dion de Prusa. Hay que señalar que el pensamiento de Dion se constituye en una manifestación al servicio del poder imperial, pero debemos valorar los discursos de la realeza de Dion en un periodo de cambios coyunturales, en un periodo de rearme ideológico imperial, el fin de la dinastía Flavia y el comienzo de los Ulpio Antoninos. El más cercano de Dion fue principalmente Nerva, y con ello se traspasa con posterioridad a Trajano. Dion escribe la transición y el recambio del emperador Domiciano entre el año 96 y el 100, donde los recuerdos del exilio, las persecuciones y crueldades por él sufridas se contraponen con los ideales libertarios impulsados por el viejo emperador Nerva, y que son de una u otra manera continuados por Trajano. Realidad que le permite a Dion elaborar una teoría política, con alabanzas y laudes personales a los antoninos. En cierta medida, están legitimadas cuando el emperador posee las virtudes cardinales. Preconizaba Dion un poder casi teocrático. Para Dion, el Basileus es un elegido de la divina providencia y gobierna el mundo en nombre de Dios. Su poder no es un privilegio personal, sino un deber. Su vida no es para el placer, a diferencia de lo que escuchábamos en la mañana de Epicuro. Su vida no es para el placer, sino para el esfuerzo y la virtud en beneficio de sus gobernados. Es como un padre bienhechor, no como un amo, ya que sus súbditos son libres y no esclavos. Así, el discurso primero de la realeza fue pronunciado el año 100 ante el emperador Trajano, cuando Dion se dirigió a Roma
al frente de una embajada de compatriotas prusenses para felicitar al emperador por su ascensión. Entonces nos lleva a preguntarnos qué tiene de especial esta situación. El primer elemento clave de este discurso es el momento en el cual se desarrolla, pues estamos hablando de los inicios del gobierno del emperador Trajano. Por tanto, la intencionalidad del autor no es crear un discurso apologético de exaltación de las virtudes imperiales del gobernante, sino más bien, este se convierte en un speculum príncipe, un espejo de príncipe, entendiendo como tal a una serie de consejos que Dios le entregará al príncipe con bastante franqueza e ideal de monarca. Parece ser que claramente Trajano iba a permitirle a Dion de Prusa entregar los consejos que los emperadores anteriores, particularmente Domiciano, no lo había logrado. Así, Dion intentará señalar el camino que debe seguir todo buen gobernante, porque su rol además es aconsejar, así lo entiende perfectamente. Muy distinto a la labor propagandística y literaria de Plinio el Joven en el panegírico a Trajano. Dion propone que, abro comillas, que dice: de modo que el rey, lo voy a leer solo en español para su comprensión, de modo que el rey no ha de ser licencioso, ni libertino, ni lleno de ignorancia, insolencia, soberbia y otros vicios, ni lejos de todo ello ha de tener el ánimo perturbado por la ira, la tristeza o el temor, los deleites o las pasiones de toda clase, que debe dirigir la atención a sí mismo y a sus súbditos, llegando a ser verdaderamente guía y pastor del pueblo, cierre de comillas. Es decir, cualquier semejanza con la realidad hoy día no es posible. En este párrafo, el discurso de la realeza expone claramente sus ideas políticas y filosóficas respecto al arte del buen gobernante. Está marcando la carta de navegación que todo buen gobernante debe hacer en el correcto ejercicio de sus poderes para guiar a su pueblo y que Trajano, por tanto, deberá seguir. Otra de nuestras interrogantes que nos van surgiendo en la medida que analizamos el discurso es qué diferencias y similitudes pueden existir entonces en este contemporáneo a Dion de Prusa que es Plinio el Joven y en su panegírico a Trajano. Pues bien, son muchas. ¿O es acaso esta obra un encomio al emperador? Sin duda que el panegírico lo es. Sin embargo, los discursos de Dion de Prusa distan precisamente de aquello. Los discursos no constituyen un encomio, sino más bien creemos que esta obra es un verdadero tratado teórico de lo que Roma entenderá por un rey ideal, donde el peligro de la perdición de los gobernantes está a la vuelta de la esquina. De tal modo que Dion, siguiendo con los consejos metafóricos ofrecidos a Trajano, que se cree escuchó en el discurso cuarto del año 100, recibe el relato del encuentro simbólico entre Alejandro y Diógenes Laercio, es decir, entre el rey y el sabio, simbólicamente representado en Trajano y en Dion, quien nos relata cómo Diógenes, en alusión a Sardanápalos, rey asirio, creo que es la otra, aquí está, rey asirio, dado a la juerga, el vino y las mujeres, aconseja a Trajano: todos mis bienes me los he comido y los he gastado en orgías, y he disfrutado de los placeres del amor. El resto de mis bienes y la dicha, toda se ha disipado. Especialmente este espíritu pone sin cesar ante los ojos del hombre la muerte, en la idea de que cuando ella venga, ya no será posible disfrutar de los placeres, pero el demonio de la gloria le hace el cortejo y lo arranca de las voluptuosidades, lanzándose censuras y reproches. El poseído, no sabiendo qué hacer, ni a dónde dirigirse y retirarse, huye, con frecuencia a la sombra y trata de, sin ser visto, de complacer y servir al demonio de los placeres. Un alma así arrastrada y desgarrada, empujada en todas direcciones, en perpetuos combates y disensiones consigo mismo, necesariamente viene a parar en la total desdicha.
De este modo, Dion está orientando y aconsejando lo que no debe realizar Trajano ni aquel que se jacte de buen gobernante. Por otra parte, la consecución de un gobierno ideal no se logra sin las acciones de los reyes, quienes, y aquí viene como revalida precisamente cuál es su rol. Los reyes necesitan de los filósofos y los pensadores, sus consejeros, para lograr convertirse en verdaderos monarcas, guías de naturaleza virtuosa. Tal es la importancia que Dion le atribuye a los pensadores y filósofos y al mismo tiempo como intelectual indispensable, mostrando lo equivocado que estuvieron los otros emperadores. Hay una comparación implícita con el pasado de Domiciano particularmente. Por tanto, en todo su discurso de la realeza están realzados los aportes de él como consejero. Abro comillas. Únicamente la palabra de los prudentes y de los sabios, como fueron muchos de los antiguos, puede ser guía apropiada y perfecta, auxiliadora de una naturaleza dócil y virtuosa, y capaz de encaminar a toda excelencia y de guiar ordenadamente. Eso en el discurso primero. Cierre de comillas. Dion presenta la preocupación de los estoicos a propósito de la conferencia última previo al almuerzo y filósofos de su época. ¿Cómo hacer entonces frente o limitar los deseos del todopoderoso, omnipresente, príncipe o gobernante en la antigüedad? Lo cierto es que los filósofos de la antigüedad, como Dion, buscan respuesta y lo entienden desde la formación moral. El tirano es incapaz de limitar sus deseos. El óptimo, como es el caso de Trajano, puede con la arrogancia y la excesiva dominación, tiene autocontrol. El discurso de Dion permite reconocer que la construcción ideológica del gobierno de Trajano necesitaba de los sabios, a quienes el emperador tiene la capacidad de aceptarlos y promoverlos. Y Dion se permite destacar, asimismo, su propio oficio y se autocalifica como, comillas, operario de la sabiduría, cierre de comillas. En trabajos y obras durante su destierro, señalaba, abro comillas, ¿qué ejercicio podrá ser más conveniente y digno de tu afición y donde podremos hallar nosotros tan cumplida palabra, desterrados y meros operarios de la sabiduría? Cierre de comillas, en el discurso 1. Las cualidades del rey quedan explicitadas por Dion, quien señala y define las condiciones que deben guiar el actuar del monarca. Abro comillas, ¿qué dice? ¿Cuáles son los consejos? El rey no ha de ser licencioso ni libertino, ni lleno de ignorancia, insolencia, soberbia y otros vicios, ni lejos de todo ello. Ha de tener el ánimo perturbado por la ira, la tristeza o el temor, los deleites o las pasiones de toda clase, sin que debe dirigir la atención a sí mismo y a sus súbditos, llegando a ser verdaderamente guía y pastor del pueblo, proponiendo por tanto una imagen de un rey que no duerme, que se desvela por su pueblo en comunión con los dioses. El buen rey, en primer lugar, es observante de los dioses, tributando honor al culto divino. Dion promueve la idea de una teocracia de gobierno, pero alcanza la legitimación de su poder. Pero para alcanzar, la legitimación de su poder no es suficiente con la observancia de los dioses. Es tajante, necesita de su pueblo y señala, después de los dioses ha de tener cuidado de los hombres, honrando y prefiriendo a los buenos, pero ocupándose de todos. ¿Quién es más provechoso y mejor para los rebaños de ovejas que el buen pastor? Demostrando aquí algunas sutiles coincidencias entre el pensamiento cristiano probablemente y la idea política de Dion respecto al ejercicio del poder, lo que produjo que monjes cenobitas copiaran sus escritos y la misma imagen bíblica del pastor alcanza su pleno sentido en Jesucristo, quien se llama a sí mismo el buen pastor, de acuerdo al Evangelio de San Juan,
quien da la vida por sus ovejas, en contraste con los malos pastores que habían abandonado frecuentemente al pueblo de Dios. Jesús, el buen pastor, que apacentará su rebaño, Él lo reunirá en su brazo. Luego serán buenos pastores todos quienes cuiden de la iglesia hasta el fin de los tiempos, como lo señala Ezequías. Pero para Dion, el emperador también debe cuidar su rebaño. Por tanto, la teoría política de Dion da a conocer, a través de largos discursos, estos planteamientos del buen pastor. Me permito señalar, abro comillas, manifestaré una señal muy clara. Es un buen rey a quien los hombres honrados no se avergüenzan de alabar ni en el tiempo presente ni en el venidero. Cierre de comillas. Dion se atreve también a mostrar que el gobierno del universo forma parte del cosmos que se ordena y que está gobernado monárquicamente, siendo Zeus el rey y señor del universo. Pero acá está el emperador, monarca en la tierra. Por tanto, Dion claramente está desarrollando y consolidando una idea teocrática del poder, señalando, abro comillas, así pues, es hermoso hablar de la administración del universo y decir cómo el mundo mismo, verdadera encarnación de la bienaventuranza y sabiduría, cierre de comillas. Dion expone su tesis respecto a la teocracia como modelo de gobierno en un relato paradigmático de Heracles. Nos presenta la idea de que el arte de gobernar no se podía aprender si el príncipe no era hijo de Dios, destinado a regir la colmena humana, donde el sabio podía desvelar su naturaleza verdadera. Y señala, abro comillas, además, su padre, o sea, Zeus, tenía sumo cuidado de él, inspirándole nobles hazañas e incitándole a seguir el trato de hombres valerosos. Y le significaba por medio de augurios y del fuego y de toda arte adivinatoria cada empresa, porque veía que anhelaba ser gobernante, no para disfrutar de los placeres, ni por la codicia, por cuyos motivos muchos aman la riqueza, sino para hacer el bien el mayor número de veces posible, y a la mayor parte de los hombres, porque sabía que su hijo era noble de carácter. Sin embargo, pensando en lo que había en él de mortal y entre los hombres, existen muchos malos ejemplos de molicie e interperancia, y que muchos podían apartarlos contra su voluntad, aunque era naturalmente bueno, fuera de la naturaleza recta y virtuosa. Cierre de comillas. De este modo, el buen gobierno está asociado a la armonía y concordia de tres elementos que hemos identificado. Primero, los dioses, los hombres y la virtud. Todo concentrado en la persona del gobernante. Dion finamente intenta resaltar estos elementos de buen gobernante en el relato de cómo Hermes, el sabio, le presenta a Heracles, el monarca, una serie de bellas mujeres y otras malas que conviven en lo alto de la montaña, mujeres que pasan desapercibidas entre los insensatos, entre ellas la mujer que simboliza la realeza, acompañadas de otras que mansamente le asesoraban, justicia, equidad, paz, y un hombre que las cuida y protege, llamado derecho. Pero también había otras a las que se accedía con dificultades, una mujer también deseada, llamada ignorancia. Luego estaba tiranía, con un cortejo de mujeres que la acompañaban, crueldad, insolencia, ilegalidad y sedición. Hermes le pregunta a Heracles, ¿cuál de las dos mujeres le había agradado más en esta encrucijada y en la elección de caminos? Simbólicamente, Heracles debe elegir la primera opción, realeza y justicia. Dion ve a Heracles representado en Trajano, quien debe elegir entre estos caminos, pero que sabiamente optará por ser el salvador de la tierra y de los hombres, concluyendo tajantemente que con un todavía ahora Heracles continúa haciendo esto y es protector y guardián de tu gobierno mientras sigas reinando.
En definitiva, los 4 discursos de la realeza muestran algunos pasajes de consejos prácticos del buen gobierno, especialmente el primero de ellos, el que tiene claramente un carácter de espejo de príncipe admonitorio, advirtiendo que lo que debe ser un rey. También en el discurso segundo de la realeza encontramos evidencia de este propósito. Aquí un pequeño pasaje del diálogo entre Alejandro, representando a Dion, y Filipo, representado en Trajano, en torno a la educación del príncipe, en el que se expresa claramente el consejo al buen príncipe. Abro comillas. Únicamente, la poesía de Homero considero de veras noble, magnífica, propia de un rey. En ella debe fijar su atención el príncipe, particularmente cuando está a punto de gobernar a hombres por doquier, y si no, a la mayor parte y a los más prominentes. Sencillamente ha de ser, según Homero, pastor de pueblos, cierre de comillas. Claramente no le interesa a Dion un encomio al emperador como lo hizo Plinio en su panegírico, sino más bien le interesa destacar la idea de la libertad de palabra, que debía existir durante el ejercicio del poder, que debía conducir a un buen gobierno, de la cual él estaba siendo al momento de su discurso un beneficiario directo. No obstante, el discurso tercero de la realeza fue pronunciado en presencia del emperador, es decir, un discurso oficial frente al príncipe, situación que arroja dudas respecto a las reales aspiraciones de Dion en este momento, respecto a esta idea de libertad. Dion sostiene que no tiene necesidad de mentir, y señala: no existe temor de que parezca que yo hablo por adulación, pues ya he dado una prueba no pequeña de libertad en un espacio no corto de tiempo, pero sí yo, en circunstancias anteriores, asociándolo a su exilio, en época de Domiciano, cuando a todos les parecía de necesidad de mentir por causa del miedo, me atrevía en solitario a decir la verdad y por eso corría peligro de mi vida. En el momento presente, cuando a todos nos es lícito decir la verdad, ¿diré yo la mentira cuando no existe ningún peligro? ¿No conocería entonces el momento justo de hablar ni con la libertad ni con la adulación? Cierre de comillas. En este párrafo subyace la valoración y el momento histórico creado por los Sulpio Antonino. Evidentemente acá existe un deseo de encomiar y elogiar a estos emperadores, pero Dion prefiere resaltar la idea de la sabiduría imperial, que legitima el poder y de paso permite la propaganda de estos buenos emperadores. Pero no es el objetivo final de su obra. Por el contrario, Dion critica a los aduladores, no los considera respetables ni honorables, son una vergüenza. Hace perder la credibilidad aunque sean practicados bajo el pretexto de la virtud. Claramente señala que estos no son útiles a los buenos príncipes, por la causa que sea. Ahora, nuestra inquietud es saber si existe una crítica solapada al panegírico de Plinio el Joven, que era su contemporáneo Plinio y eran cercanos además, de acuerdo al epistolario del propio Plinio. Encomio que ya a esta altura, el año 104, ya había sido leído frente al emperador. Entonces, Dion prefiere resaltar la idea de la sabiduría imperial como legitimación del poder, aludiendo al emperador Trajano, representado él mismo en la sabiduría de Sócrates, a propósito de la conferencia de la mañana, quien señalaba, abro comillas, pero yo, excelentísimo emperador, he vivido a tu lado y tal vez conozco mejor que nadie tus cualidades naturales. Realmente te deleitas más con la verdad y con la sinceridad que con la adulación y el engaño. Eres constante en el esfuerzo, considerándolo una demostración de la virtud. Y cuando te veo, noble emperador, recurrir a los antiguos e intentar comprender la sabiduría de tus sentencias, afirmo claramente que eres un ser dichoso, porque estás en posesión del poder más inmenso después de los dioses, y sin embargo, administras ese poder de la forma más excelente. Cierre de comillas. Reconoce Dion la legitimidad del poder de estos príncipes basada en las virtudes cardinales, que los hace actuar con la sabiduría, la nobleza, y agrega que estos príncipes modelos no necesitan esforzarse para alcanzar la justicia, la equidad, ajeno a la molicie y lleno de virtudes. Entonces se pregunta,
¿Cómo no dirá uno de cómo no dirá uno de un hombre tal que su genio es benéfico, no solo para ti mismo, sino para el resto del género humano? Cierre de comillas. El pensamiento político monárquico de Dion queda establecido cuando reconoce 3 formas de gobierno basadas en la ley. La principal, la más apta para perdurar, es aquella a la que ahora estaba presente, que es el poder del óptimo, como benefactor del género humano. Describe la aristocracia, que se aleja en algunos casos de su ideal, pero se pronuncia frente a la democracia como impracticable, dando especial énfasis a las degeneraciones de estos 3 tipos, cosa que no es genuina en términos de las fuentes de la antigüedad, y especialmente la monarquía que deriva de una tiranía, y señala cuando un hombre perverso, con injusticia y a la fuerza, gobierna a otros. Algunas reflexiones finales para ir concluyendo. Algunas de las ideas que se acaban de exponer tendrán, comillas, actualidad. Y seguramente ustedes en esta presentación habrán ido escuchando y haciendo análisis con algún monarca o algún gobernante de estos tiempos. Tiene vigencia el tener un consejero de príncipe 15 siglos o 20 siglos después. Es parte de lo que la historia nos va enseñando. El Prusense era uno de los autores más leídos por el emperador Juliano, quien lo cita y parafrasea, y sobre todo por el Peri Basileus Justiniano en Bizancio. Será aconsejado por Agapito Diácono, con alguna semejanza en el discurso. También Dion de Prusa es considerado como una de las fuentes de Juliano. En el siglo IV, Dion era un clásico del pensamiento político. Dion sintetiza estos puntos de vista según su doctrina. El soberano no puede serlo sin virtud. No puede haber un gobernante que no tenga virtud. Sin honradez, puede ser perfectamente un criminal. Y un criminal no puede ser buen príncipe. Ni por mucho que lo moldee un filósofo, un sofista o un asesor, diríamos en tiempos contemporáneos. En otras palabras, la moral es obligatoria para todos, pero además el hombre que debe gobernar tiene necesidades de cualidades especiales. A priori, podemos señalar que existen semejanzas entre personajes como Plinio en los géneros literarios, particularmente en los hipérboles y las metáforas propias de la narración épica. Sin embargo, la diferencia sustancial es que Plinio escribe un encomio, sin crítica alguna al emperador. Su único objeto es resaltar las condiciones y virtudes cardinales de Trajano. En cambio, Dion escribe una obra cuya propuesta esencial es señalar las condiciones y mostrarle el camino que debe tener todo aquel que se considere un buen gobernante, llamando muchísimo la atención esa suerte de trilogía del buen gobernante: dioses, virtud, sabiduría y concordia, frente a los súbditos. Por Dios que a algunos gobernantes les falta algo de aquí. Muchas gracias por su atención. Bien, tenemos unos minutos para algunas consultas, preguntas o algún debate. Ofrezco la palabra. Sí. Bueno, obviamente siempre cuando hablamos, ¿no es cierto?, de la cita, cuando incluso podemos pensar en los héroes, ¿no?, o en los modelos que son tan llenos de virtudes, las estatuas y frases que pudieron, por ejemplo, claro, personas que en su momento tomaron decisiones ante circunstancias apremiantes, sin obviamente juzgar nada, ¿no? Uno se lanza y otro se retrae. Pensando en aplicando por ejemplo la teoría y la sabiduría del filósofo, ¿no? Todo bueno los clásicos, no sé, una reflexión que se me ocurre, digamos, sin hacer alusiones, digamos, a la izquierda, a la derecha, ni política, ni nada, o sea, estamos hablando de, perdón, un ejemplo de hace más de 20 años. Sí, resulta muy interesante, pero ahora en lo que yo no alcancé a profundizar probablemente en esta rápida exposición es que todo buen gobernante tiene
las virtudes cardinales, que de una u otra manera el filósofo debe, perdonen la expresión quizás poco académica, pero debe estar respirándole supuestamente en el oído a ese buen gobernante. Y esas virtudes cardinales tienen que ver con el coraje, la templanza, la justicia, la sabiduría que debe tener. Entonces, ahí es la reflexión que nos va enseñando la historia, en la medida que uno ve grandes gobernantes, si uno revisa todos los grandes personajes de la historia de la humanidad en general, uno empieza a hurguetear, o habían historiadores, o habían filósofos que de una u otra manera acompañaron, o debían haber acompañado a estos grandes personajes. Entonces, uno empieza a buscar hoy día, yo siempre hago historia comparada, también le hago clases a estudiantes de historia de primer año, y yo digo, bueno, a ver, voy a personalizar, ¿Vladimir Putin tendría su consejero filósofo? No, revisando uno encuentra hoy día que él tiene asesores militares, consejeros militares, más que filósofos. O bien, filósofos más bien cercanos a Plinio el Joven, que le dicen lo que quiere escuchar el buen gobernante. ¿Te fijas? Pero Dion de Prusa destaca en distintos pasajes que él es capaz se supone que es capaz de decirle, mira, este no es el buen camino, esto no lo hace el buen gobernante. O sea, por ejemplo, yo voy pensando en las estatuas, ¿no? Cuando, por ejemplo, muchos dicen no le llegan ni a los talones, o cuando hablamos de modelos que son tan llenos de virtud que finalmente se deshumanizan. Y en esta deshumanización también el hombre tiene que morir en su minuto. O sea, el hombre que vivió lejos de la estatua, lejos, digamos, de la construcción que los historiadores hicieron después. Entonces, por ejemplo, yo que me especialicé en historia militar, si el soldadito Pérez, por ejemplo, se espera que se comporte con Bernardo Higgins en Rancagua, no sé, o sea, me pienso en eso, digamos, aplicando todo vuelve a los clásicos, no sé si... Sí. O sea, el rey se tiene que transformar precisamente, creo yo, como Dios lo plantea, en un filántropo, porque el rol que cumple este asesor lo tiene que llevar a ese plano, sacarlo. De hecho, en algún pasaje, recuerdo, lo saca, no encuentra, él dice que no es bueno que sea solo un emperador militar, como el caso de Trajano, sino que también tiene que tener otras cualidades. Y lo lleva a ese plano donde lo trata de diferenciar. Eso resulta muy interesante. No sé si le damos la palabra a otra. Nicolás. Alejandro. Yo creo que un punto que puede ser importante es tener en cuenta la fecha del panegírico de Trajano. Porque Plinio la escribe antes de que Trajano llegue a Roma. Y lo que, claro, en la primera lectura del panegírico la primera vez se pregunta qué es esto, pero después es un téngase presente. Esto es lo que este grupo espera que usted sea. No está alabando ni refiriéndose específicamente, o sea, está dirigido a Trajano, pero queriendo generar lo que es un emperador romano que ha llegado vía armada y antes de que llegue a la ciudad. Creo que ahí con Dion hay una diferencia que puede ser interesante de trabajar. Y este Plinio después fue consejero de Trajano, sigue siendo, fue gobernador de Bitinia, ciudad que usted mostró ahí en el mapa, y luego es el creador del gran informe sobre los cristianos de Bitinia, un documento que es todo político dentro del imperio al respecto. O sea, siguió siendo una figura también bien importante. Sí, a mí me parece interesante. Ahora, si uno revisa el epistolario, que es la continuidad, el estilo de escritura de Plinio es también bien en la misma línea. El epistolario en general continúa con un discurso bastante benevolente con el emperador. El epistolario va mostrando el epistolario particularmente con distintos actores políticos, sociales. Las cartas en el libro 10 del epistolario también es muy condescendiente con todo lo que hace y le consulta todo Plinio al emperador Trajano, no toma decisiones. Tiene, por tanto, un discurso, no digo encomiástico, pero de mucha sutileza, no le discute nada.
es muy suave. No así Dion de Prusa, que es el tema. Dion de Prusa se atreve a decirle, mire, este es el camino que hay que seguir. Usted o es Heracles o es Sócrates, en fin, va mostrando el camino. Hay diferencias que resultan muy interesantes. Sí. Alejandro. Sí, un comentario solamente para un trabajo final, después efectivamente. Yo creo que es importante también en este caso, Alejandro, tener presente el momento en que Dion de Prusa escribe estos 4 discursos. ¿Por qué razón? Porque efectivamente, como tú bien has señalado, es hacia finales del siglo I después de Cristo, prácticamente entre 96, 97 hasta el 100. De alguna manera, y eso no está claro, lo dijo Paolo Desideri, estos 4 discursos son, primero en honor a Nerva, pero la gran mayoría en honor a Trajano. Pero Nerva gobernó 2 años, 96, 98. Entonces, prácticamente hay todo un desarrollo después, posteriormente, aquí a Trajano. Sin embargo, hay que tener presente también, creo yo, que de alguna manera estos discursos son en contraposición al pésimo gobierno, lo mencionaste, de Domiciano. Domiciano lo persiguió, lo mandó al exilio, después, posteriormente, tuvo la damnatio memoria. Entonces, de alguna manera, estos 4 discursos para este buen gobernante se contraponen a lo pésimo que había gobernado justamente el antecesor, que es el último de los Flavios. Entonces, en ese sentido, habría que tratar ahí de buscar, yo creo, un poco más el equilibrio entre lo pésimo que fue efectivamente Domiciano y después el buen gobernante que fue solo 2 años tras Nerva y posteriormente Trajano. Sí, sin duda. Él escribe, hay algunos autores, Gangloff dice en uno de sus artículos recientes, que es del 2009, ella dice que la particularidad que tiene Dion de Prusa es que siempre está escribiendo aparentemente con cierto temor, ¿ah? del temor que pudiera volver un próximo Domiciano, ¿ah? Siempre está el temor de este autócrata tan déspota como fue Domiciano, aunque asume que el óptimo, que es el modelo que se instala de elección del gobernante, del príncipe, es distinto, se elige el óptimo, el mejor. Pero aparentemente en la psicología de Dion de Prusa está el temor de recibir otro Domiciano. Sí. Erwin. Sí, también Dion de Prusa y todos los autores de Espejos de Príncipes, como géneros equivalentes que realmente reflejan ideales, ¿no? Esos ideales también como ideales. Pero a la hora de juzgar los príncipes reales, la realidad histórica, ¿no deberíamos considerar más los consejos del príncipe de ese buen Niccolo Machiavelli? Un comentario. Podría ser. Yo creo que esa es fundamentalmente, y para nuestros estudiantes, esa es la riqueza que tiene que tener la historia, poder reinterpretar, revisitar, y claramente el ejemplo a mí me parece totalmente, incluso podríamos, para el artículo final, le agradezco porque puedo hacer algún análisis incorporándolo, así que me parece muy bien. Sí, me gustó la idea. Bueno, es indudable que la relación de los intelectuales con el poder a través de la historia ha sido muy difícil. Y tenemos 2 casos paradigmáticos, uno es el de Sócrates y otro es el de Séneca, del que hablábamos esta mañana. Pero con relación a Plinio, yo veo, si comparamos el epistolario con el panegírico, 2 perspectivas distintas. El panegírico vería yo más bien una propuesta de programa de gobierno. Y el epistolario, yo lo que veo es al administrador de una provincia que efectivamente, como ha comentado, continuamente pide consejo y le consulta hasta cosas mínimas. Sí. O sea, lo veo un gobernador como muy seguro, pero sí confiado en que la correspondencia que mantiene con el emperador es la correspondencia que mantiene con alguien que está respondiendo a las expectativas que él se había forjado en el panegírico. Y no sé si tomarlo como una adulación, pero muchas de las consultas, bueno, confío no en tu buen juicio, en tu
respeto por las leyes, es decir, que al mismo tiempo que le consulta hasta cosas mínimas, como las públicas y tal, al mismo tiempo, digamos, lo hace como aquel que confía en alguien que ha respondido, por así decirlo, a ese retrato del príncipe ideal que está en la línea de esa propuesta de programa de gobierno, que yo creo que también el panegírico encierra. Sí, hay otro elemento que a mí me parece interesante porque, y para nuestros estudiantes, Plinio escribe el epistolario y escribe el panegírico, pero él escribe, y he tenido la oportunidad de revisar y escribir algunas cosas de él, él escribe con un enfoque y una valoración con una mirada más bien occidental, que visita como un migrante hacia el oriente. Él va añorando precisamente su vida en Como, y lo llora y trata de recordar de manera permanente. Es un occidental que viaja al oriente. Sin embargo, Dion de Prusa es la antítesis. Él es un griego que viaja y va formando a este Basileus, que es el príncipe. Tiene por tanto una mirada del oriente al mundo romano, que también resulta muy interesante, pero que hay cierta contraposición, ¿no? Sí. Simonetta, ¿voy a hacer cualquier cosa? Espérate un momento. ¿Había alguien que había pedido la mano? ¿No? Dale. Sí. Me acuerdo de la definición de Clausewitz de la guerra. La guerra es la política, o sea, la continuación de la política por otros medios. Y que finalmente dice, muchos que se jactan de haber leído Clausewitz, pero no la que no es necesario aniquilar el ejército enemigo, sino que aniquilar la voluntad de combate, la voluntad de lucha. O sea, en el fondo quebrar el espíritu. Así es. Bien. Si no hay más preguntas y más comentarios, dejaríamos entonces aquí la conferencia del profesor Alejandro